Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este curso que estamos desarrollando de manera conjunta el Instituto Hannah Arendt y Gobierno y Análisis Político. Muy buenas noches para quienes nos siguen desde Europa. Hoy cerramos el curso, cerramos realmente con una oportunidad maravillosa a nivel académico, que es de que esté con nosotros el doctor Francisco Valdés Ugalde. El profesor Valdés Ugalde es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma, por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM y profesor de Flaxo México. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue director general de Flaxo México en el periodo 2010-2018 y también del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, y ha sido profesor o investigador visitante en las universidades de Columbia, Harvard, Brown, Connecticut, California, en San Diego, Salamanca y el Instituto Universitario José Ortega y Gasset. Fue director además de la Revista Mexicana de Sociología entre el 2007 y el 2010 y es además miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y otras instituciones de corte investigativo y académico. Realmente es un gusto contar con el profesor Francisco Valdés Ugalde, que hoy nos va a aproximar a los desafíos de la democracia en América Latina, analizando como cierre de este taller el proceso de reautocratización que vivimos en la región. Sin más, yo le cedo la palabra al profesor, que realmente es un placer que sea él quien cierre este taller que hemos visto a lo largo del semestre, toda la evolución de las distintas formas de estados autoritarios o totalitarios. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por estar en esta ocasión conmigo. La verdad que me siento muy agradecido y muy complacido de poder entrar en contacto con ustedes y compartir una serie de, pues en realidad de resultados de investigación que tienen que ver con la evolución de la democracia en América Latina, principalmente en los países de América Latina continental. Un estudio que hicimos de 16 países para ver el desarrollo de 40 años de democracia en nuestra región. Si me permiten, ahora sí quiero compartir pantalla para poder exponer pero aquí no aparece bien. Un momento, ahora lo lanzo completo y vamos a la idea. El punto principal que yo quiero desarrollar aquí es de qué manera la democracia ha hecho avances en relación con la mejora de los derechos en América Latina y de qué forma ha habido a través de esto mayor inclusión social, mayor inclusión política, mayor incorporación del demos, del pueblo, en el poder, en las decisiones políticas y en la decisión pública. Esta es una problemática muy importante porque la, la forma en que creo que desapareció la pantalla, ¿la pueden ver o no? Desapareció. Desapareció. A ver, un momento. Es que yo quiero verlos a ustedes, pero creo que no puedo hacer las dos cosas. Sí, sí, un momento. Sí. Pasa a la siguiente diapositiva. Sí.
Ahora voy un momento. Lo que pasa es que por alguna razón esto, ahí está. No, ahora me saca. Voy a detener la presentación y voy a volver a compartir porque algo pasó que no me permitió entrar. Ok, ahora, ahora sí. Sí, ¿La están viendo? sí se ve perfecto. Si hay cualquier problema, como yo no los veo a ustedes, entonces nada Yo le más voy me avisando, tranquilo, profesor. interrumpen, ¿no? Y la idea es, entrando un poco con eh, adelantando un poco las conclusiones, la pregunta inicial, o el temor, la intuición inicial, es que nuestras democracias no han avanzado lo suficiente como para consolidarse y ello ha permitido procesos de autocratización que en América Latina se expresan principalmente eh, en los países en los que no desaparece totalmente la democracia. Hay algunos en los que sí, como Nicaragua, como Venezuela, eh, pero otros en los que se mantiene la democracia en su forma electoral, pero no avanza lo suficiente como para detener formas de autocracia, formas de autocratización que suelen emerger y que estamos viendo hoy probablemente en este último, más reciente periodo, en la segunda década en la tercera década del siglo XX, desde la segunda década, avanzar más y generar pues una preocupación acerca de la capacidad de resiliencia de la democracia eh, y de contrarrestar estas tendencias, o bien de sucumbir ante ellas. Y por tanto, la forma en que abordamos el tema y el problema es a partir de lo siguiente. Primero, ¿qué observamos en la política democrática? ¿Qué observamos cuando tenemos sistemas democráticos frente a nosotros? Primero, creo que lo más importante es tener en cuenta que hay dos tipos de juego diferentes que coexisten en política, en sistemas, en todos los sistemas, de hecho, en todos, absolutamente en todos, pero en los democráticos de una manera específica. Un juego de reglas de acceso al poder o definido por las reglas de acceso al poder y un juego de las reglas del ejercicio del poder o un juego regulado por el ejercicio del poder. Esta separación es importante, primero porque en la literatura se ha venido ampliando esta discusión acerca de la necesidad de distinguir entre el plano estrictamente electoral y de los sistemas de partidos y la forma en que se ejerce el poder público cuando la autoridad ya está constituida, pues en sus tres formas fundamentales: quien legisla, quien ejecuta y administra, y quien juzga, que son los tres poderes del Estado y que tradicionalmente son los que definen el tipo de gobernanza que se produce en una sociedad. Y estos juegos conducen a dos entidades diferenciadas, las mismas que acabo de mencionar. Por una parte, el régimen político, que es el que contiene las reglas de acceso al poder, donde se regula el conflicto por el acceso a la decisión pública, por el acceso a las políticas públicas, por el acceso a la representación política a través de elecciones, y el Estado como ordenamiento último de este conflicto. El ordenamiento último del conflicto en el sentido de que queda fijado en una especie de situación constitutiva o situación constitucional en donde, ya sea de manera legal, perdón, de manera formal o informal, o en una combinación de ambas cosas, el poder se ejerce de una determinada manera, más o menos apegada a las reglas que definen el ejercicio del poder. Y aquí, en este sentido, las reglas tanto del acceso al poder como las reglas del ejercicio del poder no se refieren únicamente a las reglas formales, a las legales y a las jurídicas,
sino también a las combinaciones que éstas tienen con otras reglas que a veces los actores políticos introducen en situaciones por conveniencia propia, incluso contraviniendo las reglas definidas formalmente y pactadas formalmente. Casi siempre en los procesos de autocratización, lo que tenemos por lo regular son situaciones en las que ciertos actores violan de alguna manera las reglas de acceso al poder, por ejemplo, suprimiéndolas, para ejercer el poder, para cambiar las reglas de ejercicio del poder, de manera que puedan hacerlo en forma monopólica, sin alternancia y otras condiciones que derivan de las reglas democráticas. Bueno, dicho esto, estamos como definiendo el terreno de juego. Paso a otro tema o a una segunda parte de la problemática que me parece fundamental. Cuando observamos América Latina, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos repúblicas, tenemos democracias representativas a lo largo de los últimos 40 años que se han desarrollado quizá por primera vez en el continente latinoamericano de manera simultánea. Han coexistido simultáneamente con altos y bajos, con retrocesos y avances, y teniendo, bueno, siempre un actor no democrático permanente, que es Cuba, y teniendo actores que a veces oscilan entre la democracia y las formas más represivas o autoritarias de ejercicio del poder político, como por ejemplo es hoy el caso de Nicaragua o el caso de Venezuela, a los que ya me he referido. Pero las democracias representativas son una forma, son la forma específica que la democracia adopta en los tiempos modernos. Y esa democracia representativa es una democracia que al instaurarse lo que permite es el procesamiento de lo que algunos autores llaman el surplus of politics, el exceso de la política. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque hay tres componentes centrales de la democracia representativa. Primero, el hecho de que la democracia representativa es una diarquía. Aquí diarquía significa una bipartición del poder por oposición a la monarquía o por oposición a la mono-arquía. Le podríamos poner así a cualquier sistema político, por ejemplo, El Salvador hoy, que es un país en un proceso más agudo de autocratización, aunque todavía celebre elecciones, o Rusia, donde todavía se celebran elecciones, pero se suprime a los opositores, sea por las reglas o sea por la vía de la supresión física, como lo hemos visto en el caso de Navalny. Entonces, monarquía aquí no significa solamente la forma antigua del poder que antecedió a las repúblicas, sino significa que se suprime la diarquía. Y esta diarquía consiste en que en la medida en que en el mundo moderno la soberanía reside en el pueblo, sin embargo, se necesitan gobernantes, el soberano, el ciudadano, la ciudadanía, no ejerce el poder en forma directa permanentemente porque no puede hacerlo. No puede porque el número, la complejidad social, la complejidad internacional, etcétera, requiere que exista pues esta esfera especializada que conocemos como el gobierno. Y por lo tanto hay que buscar la forma de elegir gobernantes. Y el poder, entonces, al tener que ser los ciudadanos los que tienen la última palabra, al menos en teoría, los que eligen representantes para poder ejercer el poder, y el poder entonces se desdobla entre el juicio y la voluntad, entre la opinión y la decisión, entre las elecciones y la gobernanza. Juicio, opinión y elecciones serían parte como de la misma columna de factores,
mientras que voluntad, decisión y gobernanza estarían en la segunda. De un lado, el juicio, la opinión, las elecciones son donde se presenta la fuerza de la ciudadanía, y la voluntad, la decisión y la gobernanza es donde se deposita este juicio, esta opinión de la ciudadanía para convertirse en política pública, para convertirse en gobierno. Y estos dos componentes tienen una interacción permanente. Y ese es el tercer factor. La dialéctica entre electores y representantes es una dialéctica compleja y va mucho más allá de las elecciones. Por eso decimos, quienes compartimos o adoptamos esta visión para analizar la democracia, que la democracia responde de esta manera a este exceso de política, a este surplus of politics. ¿Cómo lo vamos a ver esto desenvolverse, despegarse en el caso de los hechos concretos? Bueno, volviendo a lo que hemos observado y haciendo algo de historia, tenemos que entre 1980 y 2015, la mayoría de los países latinoamericanos pasaron de un régimen autoritario a la democracia durante la llamada tercera ola de la democratización. 1980 es una fecha relativamente simbólica porque es el momento en que se inicia el desarmado de los sistemas dictatoriales y autoritarios más duros y más fuertes de América Latina, aunque no terminan todos ahí ni en el mismo momento, pero de alguna manera esto significa que, a diferencia de la tercera ola que Samuel Huntington fecha en 1974 con la Revolución de los Claveles en Portugal y el derrocamiento, la destitución de Salazar, América Latina llega un poquito después. Y de hecho es durante la década de los 80 que empiezan a producirse la decadencia de las formas más autoritarias de gobierno que se habían presentado en los tiempos previos. Ahora bien, no todos los países de América Latina eran previamente autoritarios, previamente a estas fechas, pero sí podemos decir que por primera vez desde la independencia, casi todos los países adoptaron la democracia como forma de gobierno. Ciertamente hay vaivenes y los casos a los que ya me he referido, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela y lo que hasta cierto punto El Salvador se les ha estado acercando y otros han estado en riesgo, como es el caso de Guatemala, hoy el caso de México, que también está en un riesgo notable, o Argentina, que no por un populismo de izquierda, sino más bien por un populismo de derecha, también se ve asediado, amenazado por posibilidades autocráticas, o incluso el caso chileno, en donde, a pesar de tener un gobierno de izquierda, la dificultad para resolver el problema de las reglas de acceso al poder y de las reglas del ejercicio del poder, es decir, la Constitución, se ha convertido en el centro de la cuestión que se debate, porque no logran nuestros países llegar, digámoslo así, y aquí anticipo también un poco, a una constitucionalidad plena que le dé cabida pacífica, democrática y con acceso suficiente al demos democrático en el poder, democratizando el poder. Y finalmente lo que podemos ver es que en 2015, de acuerdo con todos los indicadores y los diferentes estudios y las diferentes bases de datos que tenemos y la historia que hemos reconstruido, reaparecen fuerzas autoritarias que presionan a los regímenes y a los estados. Voy a mostrar ahora, un poco más adelante, algunas gráficas que nos permiten ver esta evolución
Pero antes quisiera, para entender mejor esas dos gráficas que les voy a presentar, decirles en qué consiste lo que vamos a ver graficado. Yo tomo de una base de datos de un estudio muy amplio que se ha venido haciendo desde el año 2015 y que sigue haciéndose, que es el de variedades de la democracia, Varieties of Democracy, la clasificación de regímenes que ellos han hecho, aunque aquí no incluye la conceptualización estatal propiamente dicha, salvo en algunos aspectos, en el sentido en que yo lo uso de separar las reglas de acceso al poder de las reglas de ejercicio del poder. Ellos usan esta clasificación que me parece útil para nuestros propósitos, aunque creo que sería necesario dar un paso adicional en su clasificación. Ellos tienen 4 regímenes para el mundo: las autocracias cerradas, las autocracias electorales, las democracias electorales y las democracias liberales. Ustedes seguramente ya están familiarizados con esta terminología y con esta clasificación que ellos han hecho, y muy seguramente ustedes habrán visto probablemente esta base, e incluso la habrán consultado, la habrán utilizado o habrán leído los estudios que se han derivado de esta base de datos, que es muy grande y abarca prácticamente a la totalidad de los países del mundo. La autocracia, en su forma cerrada y en su forma electoral, tienen por común denominador el que no tienen los requisitos mínimos de libertad y de equidad para competir por el poder. No hay, en el caso de la autocracia cerrada, elecciones multipartidarias por el jefe del Ejecutivo, y en las autocracias electorales, la competencia por la jefatura del Estado, por la jefatura del gobierno, es mínima. Está muy restringida, muy cerrada, y en eso vemos, por ejemplo, el caso ya de El Salvador, vemos el caso, sin lugar a dudas, de Venezuela, aunque Venezuela yo creo que ya está prácticamente pues deslizándose hacia una autocracia cerrada, en la medida en que la limitación de esta competencia pues ya llega a, a cumplirse, digamos, el factor de no tener elecciones multipartidarias reales que permitan la alternancia. La democracia electoral y la democracia liberal comparten los requisitos mínimos, sí llenan los requisitos mínimos que se requieren de libertad y de equidad para competir por el poder. La democracia electoral es una democracia en donde se dan estos requisitos o estos prerequisitos, pero los principios liberales no son satisfechos. ¿Qué son los principios liberales que sí serían satisfechos en las democracias liberales? Pues son básicamente el conjunto de los derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad académica, la libertad de reunión, la libertad de organización, la libertad de formación de partidos políticos, la competencia efectiva, los controles, y aquí entra también el elemento estatal, del legislativo sobre el ejecutivo, del judicial sobre el ejecutivo, el equilibrio de poder, la rendición de cuentas, y esos indicadores que no son indicadores estrictamente binarios, sí pueden ser binarios en el sentido que se dan o no se dan, pero en muchas partes, y esta es la ventaja que tiene esta base de datos, son variables continuas, son variables que nos permiten ver situaciones intermedias. La escala de grises entre el blanco y el negro en que se presentan las diferentes condiciones y que nos permiten distinguir democracias liberales que tienen mayores o menores capacidades, mayores o menores calificaciones, lo mismo las democracias electorales y los otros regímenes aquí descritos. Paso ahora a mostrar ya las gráficas. Esto lo podríamos ver para el mundo en su conjunto, perdónenme, para el periodo completo que viene desde el siglo XVIII hasta la actualidad, pero yo lo recorté
a 1974, que es cuando Huntington y en realidad pues la mayor parte de los estudiosos de la democracia fechan el inicio de la tercera ola de la democratización, que es 1974, hasta el año 2022. Aquí están los 4 regímenes previamente explicados con los mismos colores, en donde vemos para el mundo cómo la cantidad o número de autocracias, perdón, aquí estamos viendo el número de personas que viven bajo estos regímenes, no estamos viendo la cantidad de regímenes, también lo podríamos hacer de esa manera, pero yo preferí lo de la cantidad de personas porque representan un poco, un poco mejor el estado general de hasta dónde ha llegado el mundo a democratizarse y hasta dónde no, o dónde ha empezado a retroceder, como lo vemos aquí en la marca roja que tenemos entre 2010 y 2022, que es alrededor del 2015, cuando las democracias electorales que habían avanzado, estamos hablando del azul tenue, por un lado vemos las democracias liberales, que de 1974 a 2022 crecen un poco y luego tienden a bajar un poquito, que sería 1 billón, un poco menos de un billón de personas, o sea, 1.000 millones en español, viviendo en democracias liberales. Luego, las democracias electorales, es decir, que no son liberales, pero sí son democráticas, sería el azul tenue, que tiene este crecimiento hasta 1915 y después la caída que observamos aquí hasta el 2022, que se corresponde además con una caída, con un incremento, que es precisamente lo que las autocracias electorales le roban a las democracias electorales. Es decir, estamos hablando de que es en la franja intermedia donde se está dando mayormente la pelea, no tanto de que logremos incorporar más democracias electorales a las democracias liberales y se reduzca la franja de la autocracia o las autocracias electorales, incrementando el número de democracias electorales y a su vez que eso reduzca el número de personas viviendo en autocracia, sino lo que estamos viendo es este panorama en donde la preocupación empieza precisamente cuando se inicia la caída. Vemos ahora esta misma gráfica para América Latina. Aquí dice América del Sur, pero en realidad es para toda América Latina. ¿Por qué? Porque somos alrededor de 600 millones de personas y aquí están contabilizadas hacia un poco más abajo de la cresta de la gráfica, 400 millones de personas, y vemos cómo en 1974 teníamos una realidad en la que un poco menos de 40 millones vivían en democracias electorales. Estas democracias electorales se dieron un poco a democracias liberales hacia mediados de los años 80 y de los años 90 en adelante crecieron un tanto, pero crecieron de una manera pues relativamente precaria. Y cuando nos topamos de nuevo con la fecha 2015, esta raya que tenemos aquí roja hacia el 2015 es la que indica cómo un poco después de ese momento empiezan a decaer las democracias liberales. Sin embargo, el punto más importante es que entre 1974 y casi 1990, digamos, en el lapso en la década de los años 80, el número de democracias electorales aumenta de manera muy significativa. Se reduce el número de autocracias electorales, se reduce también mucho el número de autocracias cerradas y tenemos un periodo que va del 95, de la mitad de la década de los 90, hasta el 2015, en que prácticamente no tenemos
regímenes no democráticos, o sea, autocracias cerradas, completas, lamentablemente siendo ese el caso de Cuba por excelencia, y posteriormente la incorporación de Venezuela a las autocracias electorales, Nicaragua, aumentando en este triángulo que se forma al final de la cresta hacia arriba, y luego de nuevo una reducción hacia el 2022 con autocracias cerradas. Yo creo que después de esta fecha, e incluso en esta gráfica, ya si aumentamos a Nicaragua y a El Salvador, que tienen poca población, sin embargo, en términos del número de países que han crecido en autocracias o decrecido en democracias, variaría esta gráfica más desfavorablemente hacia este gran espacio, esta gran cobertura de personas viviendo en democracias electorales. Sin embargo, esta es la realidad que tenemos y desde el punto de vista numérico, siendo sobre todo Brasil y México los países que más población tienen en el continente, representan un poco más de la mitad de la población total de la parte continental de América Latina y quizá también considerando el Caribe, siguen siendo democracias, aunque afortunadamente Brasil se ha recuperado y México está en un momento crítico y esto podría cambiar esta gráfica de una manera preocupante. Tenemos entonces una situación que ahora voy a describir un poco mejor, aunque me adelanto hacia dónde voy, en el que nos hemos encontrado con una mala democracia representativa. ¿Por qué? Porque el cambio de las reglas de acceso al poder, es decir, el cambio que hemos operado en los regímenes políticos, no ha sido seguido de la transformación democrática de las reglas de su ejercicio. Hay un déficit de reformas estatales para la inclusión del demos en la decisión pública. Ahí hay todo un debate acerca de el grado de inclusión que las democracias han tenido en distintos aspectos a lo largo de los 40 años que estamos revisando, o casi 40. Algunos autores distinguen de manera significativa la inclusión en tres aspectos. Inclusión en términos de reconocimiento, por ejemplo, reconocimiento de minorías indígenas, reconocimiento de la diferencia de género, en el sentido de equilibrar la participación de la mujer y de otros grupos sexuales minoritarios en la representación política, y otros de esa característica, es decir, mayor inclusión, por ejemplo, reconocimiento de los sectores rurales frente a los urbanos, etcétera. Ahora vamos a ver unas cifras específicas. Esta inclusión en términos de reconocimiento ha sido muy grande, ha crecido muy significativamente. Una inclusión en términos de recursos, sobre todo a través de la distribución de recursos de inversión pública o de dinero hacia los sectores más pobres y desfavorecidos de la población. Y una tercera rama que es la que menos se ha desarrollado y que es consistente con los datos que hemos mostrado y que ahora voy a ilustrar más precisamente, es el acceso, perdón, la inclusión por acceso. La inclusión por acceso significa acceso efectivo, por ejemplo, de estas minorías o de sectores previamente no representados en forma suficiente, o simplemente de la ciudadanía teniendo mayor capacidad de controlar, de definir la agenda pública, como lo definen los teóricos, como la establecen los teóricos clásicos de la conceptualización sobre la democracia representativa. Por ejemplo, Robert Dahl, entre las 6 condiciones que plantea para una democracia representativa, o como él le llama, para una poliarquía adecuada, es que haya una participación de toda la sociedad, de todo el pueblo, en la definición de la agenda. Cuando esto se da, estamos hablando de inclusión política, pero cuando no se da,
es justamente lo que tenemos en América Latina, una baja capacidad de el sistema político en su conjunto para que el acceso se refleje en Estado. Y vamos a ver en la dinámica qué es lo que pasa. Por una parte, la democracia nace en América Latina o se extiende en América Latina, prometiendo pluralidad, acceso, controles, equilibrios constitucionales y Estado de Derecho, rendición de cuentas, derechos y prestaciones. Sin embargo, perdón, lo que significaría en términos concretos que habría mayores posibilidades para que las personas tengan acceso al poder en términos de dos reglas de oro, igualdad y mayoría. Ahora voy a explicar un poco más esto, sin suprimirse entre ellas. Yo coincido con otros autores que han desarrollado también esta misma línea de investigación, que la democracia, en primer lugar, si lo observamos en los 300 años que ha tenido en el mundo, en el mundo moderno, porque está la Grecia antigua y las repúblicas italianas, pero en el mundo contemporáneo, pues tenemos desde el final del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, los fenómenos que nos acercan a la transformación de los sistemas políticos en sistemas democráticos. Y ellos no coinciden o no tienen en común solamente las formas políticas. Por ejemplo, el tener tres poderes, el ser parlamentario o presidencial, en fin, la forma política concreta que adquiere el régimen político y la manera de ejercer el poder público, sino tienen dos principios sobre todo, que es lo que permite valorar de qué manera se comportan las estructuras y las formas. Y es que la democracia se trata de un proceso de generación de derechos iguales para todos los individuos de una población y el establecimiento de una regla de decisión por mayoría. Y cuando digo que sin suprimirse entre ellas, es fundamentalmente porque si somos coherentes con la combinación entre igualdad y mayoría, ninguna mayoría puede ir en contra de la igualdad. Ninguna mayoría puede negarle a una minoría sus capacidades de poder acceder al poder en un siguiente ciclo político, por ejemplo, en las próximas elecciones. Ninguna mayoría puede eh, deteriorar o hacer retroceder los derechos en todos los sentidos. Ahora voy a referirme a eso un poco más adelante, de las personas o de los individuos simplemente porque quieren, porque se les antoja, que es lo que vemos en algunos de los procesos de autocratización que apelan a las mayorías porque en algún momento ganaron elecciones. Y esta democracia no solamente era para que esto se obtuviera, sino para que el Estado pudiera funcionar en la provisión de bienes públicos que podríamos sintetizar en la idea o en el concepto de buenos gobiernos. Ahora bien, lo que hemos tenido en América Latina ha sido una pluralidad limitada. Es lo que explica en buena medida esta conformación de, sobre todo, democracias electorales con pocas democracias liberales, una pluralidad limitada, un acceso limitado al poder político para la gran mayoría de los ciudadanos, la mantención de las formas de arbitrariedad en el uso del poder, por ejemplo, a través del patrimonialismo o lo que algunos autores llaman el neopatrimonialismo, que es el uso del poder para beneficio propio, la falta de controles y equilibrios del poder, la debilidad del Estado de Derecho. Todo esto tiene que ver con o son elementos que están combinándose para dar esta característica de arbitrariedad en el uso del poder. Y esto tiene además otros dos componentes, una baja rendición de cuentas, una muy limitada o incierta capacidad para rendirle cuentas a la ciudadanía y un bajo cumplimiento de los derechos.
que se supone que tienen, de acuerdo con las constituciones e incluso con las leyes, las personas dentro de estos sistemas democráticos. Ahora bien, ¿qué consecuencia ha tenido este? Desde luego hay tonalidades y hay diferencias entre países. Ahora voy a poner algunos ejemplos, pero antes adelanto las consecuencias para luego ya mostrar algunos datos. La consecuencia ha sido un malestar y un desapego por la democracia. Hay una insatisfacción con los gobiernos democráticos porque hay una percepción de desigualdad. Entre las cosas más importantes que originan esta insatisfacción es una percepción de desigualdad ante la ley, que no es otra cosa que una percepción de ser desiguales en el ejercicio del poder, una insatisfacción con la economía, que pues también se refleja en ese sentido si la gente no participa en definir cómo se organizan las formas económicas y la economía no funciona correctamente, aunque no solo esto deriva, la economía no deriva solo de las ganas de la gente, pero los sistemas y la organización económica sí tiene que ver con decisiones públicas y con decisiones políticas, pero además con factores nacionales e internacionales que interfieren en el comportamiento de la economía y que en el caso de América Latina ha generado insatisfacción. Y un resurgimiento de caudillos y de oligarquías. Es decir, caudillos, formas oligárquicas de grandes grupos de poder o formas populistas que en el fondo también son nuevos grupos que apelan al pueblo, que tienen la simpatía de sectores importantes que incluso ganan las elecciones, el caso de López Obrador en México, el caso de Milei en Argentina, creo que también el caso de los peronistas en Argentina, porque Argentina tiene además pues esta marca populista permanente que casi siempre ha tenido desde la mitad desde el siglo pasado, o bien las formas populistas o las formas oligárquicas, como es el caso o ha sido el caso de Perú. Ahora bien, la insatisfacción, pues podemos medirla con la democracia por un elemento que nos ofrece el Latinobarómetro. Según este índice que se construye anualmente sobre muchos indicadores de desarrollo económico, social, político, etcétera, y cultural en América Latina, según Latinobarómetro, 17 países latinoamericanos en 2023 daban por resultado en las encuestas que más de la mitad de la población preferiría un gobierno no democrático a uno democrático si eso significa que se resolverán los problemas. Es decir, hay una percepción de que las situaciones que la población considera más urgentes de resolver no son atendidas adecuadamente por los gobiernos. No hay una gobernanza adecuada que deriva de la democracia. Veamos algunos datos. Dos les voy a mostrar acá. Esto se puede abundar muchísimo, pero dos me parecen muy importantes. La satisfacción con el funcionamiento de la economía en estos 17 países, nada más que esta gráfica es para el 2020. Fíjense cómo aquí tenemos negro, gris intermedio y gris oscuro para muy satisfecho, más bien satisfecho e insatisfecho para los 17 países entre el 2002 y el 2020. Estamos hablando de 2 décadas. Y vean la forma en que se comporta esta satisfacción. La satisfacción completa, el muy satisfecho, no llega al 5% en promedio de la población. La satisfacción regular, el más bien satisfecho, pues no alcanza a tener un promedio del 30%. El año 2010 y el año 2006 son 2 años en los cuales se ha presentado el mayor momento de satisfacción con la economía por parte
de los 17 países, y la insatisfacción con el comportamiento de la economía anda en un promedio de alrededor del 80%. Sostener esto a lo largo de tanto tiempo, y creo que se puede remontar hacia atrás de manera significativa, aunque los datos no fueron recogidos en su momento por las encuestas de la misma manera y por la misma metodología, estamos viendo una situación donde crónicamente la ciudadanía en su mayor parte observa que la economía no responde a sus necesidades. Y otro indicador que me parece de gran importancia es el tema de la igualdad ante la ley. ¿Hay o no hay igualdad ante la ley? Fíjense cómo la opinión de que sí, todos son iguales ante la ley, no supera nunca el 30%. Andaría en un promedio del 25 aproximadamente en todos los mismos países, pero esta en una línea de tiempo aún más larga. Estamos hablando del 96 al 2020. Y la percepción de que no hay igualdad ante la ley, pues como la de insatisfacción con la economía, roza el 80%. Esto nos lleva a las hipótesis que yo he trabajado en el último libro que publiqué, que contiene esta investigación. Si quieren, después les doy la referencia por si les interesa profundizar en ello. Yo creo que hay un mal desempeño estatal, una exclusión sistémica permanente y una representación política de baja calidad. Son los tres factores que me parece que están interactuando aquí para causar esta situación. El mal desempeño estatal, se los voy a ejemplificar solamente con dos gráficas. La gráfica de Estado de Derecho en América Latina, la gráfica que ustedes están observando ahora, en el eje vertical tiene una escala que va del menos 2.5 y puede llegar hasta el más 2.5, pero llega al 1.5 porque no hay ningún país que califique por encima de esa puntuación. Y en el eje horizontal tenemos del 95 al 2022 a los países que estamos viendo listados aquí. ¿Y qué mide el Estado de Derecho? Bueno, el Estado de Derecho mide el grado en que se cumplen los contratos, el respeto a la propiedad personal y privada, la confianza en la policía y su eficacia, la observancia de los poderes respecto de las decisiones del Poder Judicial, es decir, los elementos fundamentales que en los países donde sí hay Estado de Derecho predominan. Y vemos cómo en los países de América Latina, el cero, perdón, me olvidé de definir este elemento metodológico, el cero es la media mundial. Tenemos la media mundial en el cero. Tenemos la media latinoamericana en la línea rosa, un poco, que va un poco abajo. Las únicas dos líneas continuas que pueden ver aquí son la media mundial que está en el cero y la media latinoamericana que está un poco por encima del menos 0.5. Partiendo de ahí, tenemos la calificación hacia menos y más de comportamiento en Estado de Derecho y veamos cómo solamente 3 países, que son Chile, Costa Rica y Uruguay, están en la mitad superior de la gráfica que estamos observando. Todos los demás países están por debajo en su desempeño. Estas son gráficas del Banco Mundial, de una encuesta muy grande que está hecha por un grupo de politólogos y sociólogos expertos que estudian 6 variables sistemáticamente desde hace ya un buen tiempo, desde 1995 hasta la fecha, y lo siguen midiendo en términos de el comportamiento del desempeño estatal en algunas de sus variables. Y esta es una de ellas. La segunda, el control de la corrupción. Volvemos a tener la misma escala, aquí un poco más recortada porque no se llega tan abajo. Bueno, perdón, en la anterior
el peor caso que tenemos, pues es del 95 en adelante hasta el presente, el caso venezolano. El Estado de Derecho en la República Bolivariana está por los suelos, pero está también por los suelos no solamente por haber introducido en la Constitución y en las leyes arbitrariedades que globalmente se consideran no compatibles con la democracia, sino porque tampoco hay cumplimiento de sus propias normas. Así que no solamente se trata de una comparación exógena, sino también de una evaluación desde adentro. En el caso de la corrupción, tenemos una situación muy similar. La media mundial es el 0, la media latinoamericana está un poquito por encima del 0.5 y el comportamiento solo de 3 países a lo largo de todo el periodo está por encima de la media global, que son otra vez Costa Rica, Uruguay eh, y Chile. Son los únicos países que tienen oscilaciones, pero que siguen teniendo o siguen presentando un mayor control de la corrupción, mientras que el resto de los países continentales de América Latina están por debajo de los estándares mundiales y una buena parte está por debajo de los propios estándares latinoamericanos, lo cual dice pues que tenemos una situación de corrupción que pues nos lleva al campeonato. Y lo mismo ocurre en el Estado de Derecho. Desde luego hay regiones del mundo que tienen situaciones peores, en África, en Asia, en algunas regiones de Europa, especialmente del este, pero pues nosotros tenemos esta situación intermedia, pero en una situación de una medianía o en una medianía que realmente pues deja mucho que desear para países que obtuvieron su independencia y decidieron adoptar las formas republicanas democráticas de gobierno desde hace pues entre 200 y 100 años. Aquí tengo algunos ejemplos concretos de cómo se comportan los países específicos, algunos países específicos, por ejemplo, Brasil y México en materia de rule of law, porque para poder distinguir un poco en términos también de la cantidad de habitantes, la cantidad de personas que están en la región. Tenemos Chile y Costa Rica y Uruguay, que son países de poblaciones relativamente pequeñas, con mayores porcentajes en su rendimiento en materia, en su desempeño en materia de Estado de Derecho, pero tenemos a Brasil, que estaría bajo, en una escala de 0 a 100, estaría por debajo de la mitad, y a México, que está prácticamente en la quinta parte de la escala en materia de capacidad para controlar la corrupción y, perdón, para aplicar la ley, para hacer efectivo el Estado de Derecho y que se refleja más o menos de una forma similar en el aspecto de control de la corrupción. Y aquí tenemos, yo creo, uno de los elementos que nos permiten ver un factor muy importante de cómo se comportan nuestros países. Lamentablemente, esta gráfica, que es producida por la OECD, ha sido descontinuada, la estoy tratando de reconstruir, pero solamente la tengo para el periodo 2012 a 2014. Sin embargo, es muy decidora, porque aunque sea una fotografía estática, nos permite ver la diferencia en el Gini, en la línea horizontal. Lo que tenemos es el índice de Gini, el coeficiente de Gini, que va, como ustedes saben, de 0 a 1. 0 siendo la mayor desigualdad, 0 siendo la mayor igualdad y 1 siendo la mayor desigualdad posible en una escala, ¿no? Es decir, una en la que todos tienen lo mismo y el 1 donde uno solo tiene todo. Obviamente ambas situaciones son extremas y no hay ninguna que llegue a eso, pero justamente en el intervalo es donde se ubican los países. Estos son los países de la OECD. ¿Qué mide la gráfica?
Las barras del lado derecho, color naranja, creo que se ven de color naranja o rojo en su pantalla, son el ingreso de mercado, el ingreso promedio per cápita de la población de un país antes de las transferencias y la intervención de la seguridad social, el ingreso, perdón, el seguro de desempleo. Lo que contiene esta marca roja es el ingreso por salario, por el autoempleo y por la propiedad y el capital que se posee, la riqueza previa, la riqueza que tiene un individuo, tiene una casa, tiene un automóvil, tiene una parcela. Bueno, eso es lo que mide ese punto, esa barra que está del lado derecho. La barra azul es la barra que mide el ingreso per cápita después de las transferencias. Es decir, después suma el ingreso anterior de mercado, suma la seguridad social, las transferencias de efectivo, las transferencias privadas, restando el impuesto al ingreso. Y entre más larga es la línea gris entre una y otra barra, mayor es la distribución que produce la intervención del Estado en la reducción de la desigualdad. En estas fechas, Chile y México eran todavía los únicos países de América Latina que habían entrado a la OECD, pero ya entraron en la medición y cuando ustedes los ven en la parte más alta de la gráfica, pues vemos que Chile reduce 3 centésimas el índice de Gini y México dos centésimas el índice de Gini. Es decir, prácticamente no reducen la desigualdad en términos desde la intervención del Estado, desde la intervención que el acceso al poder público debería dar como resultado de una democracia para que la desigualdad y la distribución a través de los bienes públicos sea más equitativa. Porque aquí lo que tenemos no es simplemente mayor crecimiento económico, que los países sean más desarrollados, que tengan mayor dinamismo económico o incluso que sean dominantes a nivel mundial. Como vemos, no es Estados Unidos ni el que predomina en esta línea. Por el contrario, se encuentra en una situación relativamente modesta, donde lo tenemos por acá. Se me perdió. Arriba, muy arriba. Es decir, Estados Unidos cierra la brecha muy poco, entre 0.51 y 0.39. Menos de 2 puntos del índice de Gini lo resuelve la intervención del Estado en Estados Unidos. Sin embargo, Islandia tiene una reducción que lo lleva a una desigualdad pues muy pequeña, muy poca. Noruega, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, República Checa, Bélgica y países con relativa acceso al desarrollo reciente como Irlanda tienen una intervención brutal para reducir la desigualdad. Incluso Grecia, a pesar de sus tropiezos, por lo menos hasta el 2014, presentaba una reducción muy significativa que lo llevaba del 5, casi el 6, al 3,5 del índice de Gini, bajando dramáticamente la desigualdad a través de la intervención estatal en situaciones democráticas. La exclusión. Bueno, creo que la exclusión se puede ver aquí. Hicimos un estudio de los indicadores de grado de inclusión por distintos factores en América Latina, Europa y seleccionando por separado España, Portugal y Grecia, por ser los países de Europa que entraron
en la tercera ola de la democracia. Los demás ya estaban y otros entraron después. También habría que incluir aquí en una columna por separado los países del ex bloque soviético que entraron a democracias, a ver cómo se comportan aquí. Esto todavía no lo hemos realizado, no se los puedo yo mostrar ahora, pero los datos están disponibles y elegimos varios periodos de comparación y varios factores. El factor socioeconómico, el factor del género, la relación entre urbano y rural, el grupo político y el grupo social. Creo que se entienden por sí solos, no me voy a detener en explicarlos, pero vemos cómo en el periodo predemocrático, digámoslo así, o en donde la mayor parte de los países latinoamericanos no eran democráticos, 1950 a 1989, tenemos un grado de inclusión en promedio del total de los factores de 1.3, en una escala que va del 0 al 4. Entre 90 y 2021, cuando ya empezamos a tener situaciones de democracia, bueno, aumentamos de manera relevante un punto en estas 3 décadas que se miden del 90 al 2021. Europa también tenía un nivel de exclusión importante entre 1950 y 1989, que no eran épocas en las que Europa estuviera conformada como lo es hoy con la Unión Europea, por ejemplo, si no estaba todavía en un proceso anterior, aunque ya hace 89 ya existía la comunidad, pero no lo que viene después, tenía un grado de inclusión de la mitad de la escala, pero crece en la escala prácticamente al tope, a un 4, es decir, estamos en 3.7 entre 90 y 2021. Aquí están incluidos España, Portugal y Grecia. En Europa está redundante la gráfica en ese sentido, pero pongo por separado a los países que despegaron democráticamente a partir de los años, en el caso de España, Portugal y Grecia, de los años 70, y vemos como en el periodo de 50 a 89 andaban alrededor del 3% en su grado de inclusión, se tenían un mayor grado de inclusión, obviamente menos desarrollado que el resto de Europa, perdón, aquí cuando digo Europa estoy considerando ya, cierto, perdón, aquí estoy considerando Europa y perdónenme el lapsus, 33 países europeos que incluyen a los países que estuvieron en el bloque soviético. Les pido una disculpa. Por eso es tan bajo el grado de inclusión que se da con respecto a España, Portugal y Grecia, que pertenecen a otra región, aunque son autoritarios, tienen un mayor grado de inclusión, pero crecen hasta el 3.6. Es decir, estos 3 países están prácticamente a la par del resto de Europa entre 90 y 21. ¿Estamos bien un tiempo o...? Podemos estar 5 minutos más. Entonces me voy a adelantar a las conclusiones para el siguiente punto. Bueno, esta gráfica nos refleja un bajo cumplimiento de los derechos constitucionales. No me voy a detener en ello. El tercer factor, que es la representatividad electoral y no electoral, en donde la electoral anda alrededor del promedio mundial, que es la flecha roja, alrededor del 65% es el promedio de América Latina, no difiere mucho del resto del mundo, pero si entramos a los otros componentes que previamente mostré, el factor igualitario deliberativo, la rendición de cuentas y el comportamiento de los partidos, que son los que hemos hecho en un análisis de corte factorial, vemos cómo la representación no electoral en América Latina es del 0.66%, prácticamente igual a la electoral.
Mientras que Europa, teniendo una representación electoral, es decir, el resultado de calidad de las elecciones con el comportamiento de los actores no electorales de la representación política, llega al 84, al punto 84 en una escala que va del 0 al 1. Vamos al final. Creo que las cuatro fuentes que nos llevan a una Mireya, apague el audio, por favor. ¿Perdón? Estudiante que encendió el audio. Mireya, por favor, apague el audio. Ah, ese es el ruido que se escucha. Tenemos, creo, y voy a ser un poco rápido en las conclusiones. Si observamos los 40 años a los que nos estamos refiriendo, vemos una continua reforma de los regímenes políticos. Y esto se refiere a que hay una pelea constante por las reglas de acceso y por el sistema de partidos. Hay una persistencia del presidencialismo, una persistencia y agudización de la influencia indebida de los grupos con mayor poder para influenciar las decisiones del Estado y una continuidad del ejercicio patrimonial de la función pública y una situación de derechos y de justicia estancada. Derechos estancados y justicia bajo asedio. Esto es, creo, lo que en síntesis nos lleva a una situación en donde el mal desempeño de los sistemas democráticos está generando las semillas o está conteniendo a su vez las semillas en el mal ejercicio del poder que nos llevan a situaciones de carácter autocrático, sean oligárquicas o sean de carácter populista. Lo que nos ha faltado es poder tener reformas de Estado que cumplan al menos con tres requisitos. La integración de redes de confianza interpersonal en la política pública, es decir, que la gente confíe en las funciones públicas. Un aislamiento de la política pública de la desigualdad categórica, lo cual implica reforzar el Estado de Derecho, el cumplimiento de los derechos efectivos que tienen efectos distributivos, porque los derechos, dicho sea de paso, que estamos considerando aquí al valorarlos, no son solamente los derechos políticos, son también los derechos económicos y sociales. Es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros. Y se necesita un creciente control de la política pública sobre la actuación del Estado, es decir, una mayor capacidad de la sociedad y de la ciudadanía para definir la agenda. Las democracias latinoamericanas han transitado muy poco por esta ruta. Y esta es la falla con la que nos topamos en la manera en que se produce el exceso de política que surge de nuestras sociedades. Nos han faltado pactos de Estado, verdaderos acuerdos para el cambio del contrato social. El régimen democrático, en conclusión, necesita puertas y ventanas adecuadas para que el Estado legisle, ejecute y juzgue con arreglo a los valores que equilibran la desigualdad de todos los miembros de la polis con la decisión de mayoría. El Estado puede o puede no ordenar su actuar con arreglo a valores democráticos o autoritarios, y eso lo estamos viendo de manera muy aguda en los casos latinoamericanos, como algunos, como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, tienden a ordenarse mejor con arreglo a valores democráticos, pero otros no. Las democracias electorales, que son la mayoría en América Latina, solamente pueden ser liberales, entendidas como democracias que incorporen todos los derechos, más los derechos humanos, más las responsabilidades que se derivan de ellos, si el Estado admite los valores correspondientes. Y este paso implica la democratización del Estado, no solo del régimen político, la democratización del Estado en los componentes que a diferencia del régimen le corresponde abrigar.
A la vez, este paso no puede darse sin pactos para reformar las instituciones del Estado. Los nuevos y los viejos valores en los estados han dado saltos importantes. Por ejemplo, el hecho de que se enraizara hasta ahora la democracia en América Latina significa pues que las fuerzas políticas y sociales llegaron a la convicción de que los países necesitaban elegir con justicia a sus gobernantes, pero no han albergado valores de otro tipo, que es, por ejemplo, hacer justicia y poder incorporar el orden propiamente, digamos, liberal avanzado, o si se quiere, incluso postliberal avanzado, en medio, además, de una situación en donde el orden mundial en su conjunto está cambiando y también incidiendo sobre estos factores. Pues yo aquí terminaría la presentación, voy a dejar de compartir para podernos ver y Bueno, profesor Francisco, agradecerle. Ahora cerramos la transmisión y después pasamos al debate privado. Entonces, agradecerle su presencia para cerrar este curso sobre modelos autocráticos, porque también nos sirve para bisagra, para el curso que va a ser el próximo semestre, que va a ser sobre el estudio de las democracias liberales. Agradecerle realmente su participación, su disponibilidad desde el primer momento. Y entonces, a quienes nos siguen, que tengan muy buena tarde, muy buena noche allí donde estén, y entonces continuamos en el debate privado. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y seguido en esta sesión de académicas con este curso a lo largo de todo el semestre. Que tengan muy buenas noches y muy buenas tardes. Esperamos unos minutos para pasar después al debate. muy bien.